Bienvenidos a Generación Cine, un podcast dedicado a todos aquellos que llevan el cine en su ADN. Este es el episodio número 2 de la primera temporada, en donde conversaremos sobre Dune Parte 2. Me acompañan mis colegas Luis y José. José, ¿qué tema te llama más la atención conversar esta vez? Bueno, aquellos que escucharon el podcast anterior, el capítulo anterior, al final del podcast hablábamos sobre que el director decía que él quería dejar en claro cuál era el tema final de esta gran película, estas dos películas, que era lo del tema del Mesías oscuro, este héroe que al final puede convertirse en villano, y yo honestamente siento que no fue tan así. Yo estoy seguro que aquí mis compañeros van a debatir conmigo sobre eso y me gustaría también saber la opinión de todos los que nos estén escuchando. Estoy seguro que Luis algo por el estilo va a tener también. Saben muy bien que él se mete siempre en su parte más intensa y más introspectiva, así que por supuesto. Aquí vamos con Luis. Luis, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que te llamó más la atención o lo que tú quieres más hablar del tema? Bueno, precisamente eso forma parte del tema que quisiera tocar. Una vez que toquemos ese tema y lo desarrollemos y lleguemos como a algún tipo de consenso, me gustaría explorar un tema de si creemos o no que la profecía, la figura mesiánica es real dentro de este mundo. Es decir, si eso fue algo que fue creado desde el comienzo por las Bene Gesserit o si genuinamente todo ocurrió como debió ocurrir porque forma parte del destino de nuestro héroe o villano, que es Paul Atreides. Entonces ese vendría siendo como el tema que me gustaría tocar, pero justo después del tuyo porque creo que va a ir perfectamente va muy anclado ahí. Con el otro. Ok. Esto sin duda alguna va a estar interesante. A ver, antes de empezar, les refresco la memoria a los que nos están escuchando. Dune Parte 1 termina con la destrucción de la familia Atreides a manos de los Harkonnen y con Paul Atreides y su madre Jessica huyendo con los Fremen en busca de nuevos aliados para vengarse. Ok, entonces una de las cosas que yo comenté en el primer episodio, y bueno, para no comenzar de una manera tan intensa, por así decirlo, es que me faltó el proceso de entrenamiento de nuestro héroe, o mejor dicho, nuestro Mesías, ¿no? Que es Paul Atreides. Yo detesto esas películas en donde el héroe sencillamente de un día para otro ya lo sabe todo, ya es un dios supremo y sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Porque bueno, Luis, tú sabes mejor esto que yo, pero en el libro, de hecho, Paul Atreides es bastante joven, es un chamo, ¿no? Tiene como 12 años, es un niño, prácticamente. Exacto. Me alegra que lo hayan puesto más grande en la película, pero bueno, el punto es que esta película, yo tenía esa queja y justamente Dune Parte 2 arranca con lo que creo que es el mejor proceso de entrenamiento de una peli que hemos visto en películas en un muy buen tiempo, porque además creo que le dedica prácticamente la mitad de la película a ese proceso en donde Paul Atreides entra a esta nueva cultura de los Fremen, ¿no? ¿Qué opinan sobre este proceso? No solamente el proceso, sino ¿qué opinan de que haya durado tanto en la película este proceso? No, definitivamente aquí nos dieron todo lo que nos quedaron a deber en la anterior en cuanto al entrenamiento de él. Pero claro, como está más enfocado en él aprendiendo a vivir y aprendiendo a estar con los Fremen, todo lo que tiene que él aprender los Fremen para poder llegar a ser este supuesto Mesías de ellos, porque según la profecía dice que va a ser este Mesías que va a lograr hablar como ellos, que va a lograr integrarse en el mundo de ellos. Me imagino que por eso dura tanto este proceso y nos lo muestran tanto de su entrenamiento con los Fremen y él llegando a ser un Fremen como tal. Fíjate que en todo momento Chani le dice que él no es un Fremen porque el desierto no lo reconoce como Fremen. Claro, bueno, de hecho en el comienzo, al menos en la primera parte, él no quiere de alguna manera ser este Mesías. Él se niega a No, ser lo esto. rechaza. Simplemente tiene un plan más, vamos a decir, político sobre, oye, cómo vengarse de su padre, sobre cómo me puedo aliar con esta nueva civilización que son los Fremen para poder vencerlos. Pero él niega desde el comienzo el ser este Mesías. Yo sí siento que hubo un cambio en el principio, desde el principio de la película a cuando ya él se siente parte de los Fremen, porque él al principio de la película, cuando habla con su madre, él sí le explica que él necesita de estos Fremen para poder llegar al emperador y poder lograr hacer lo que él quería, hablar con las casas, llegar a ser emperador o llegar a hacer algún tipo de trato de pedirle la mano a la hija del emperador y todo esto. Él no forma parte ahí de los Fremen. Él realmente su principal objetivo es su venganza. Cuando vemos todo el proceso de transformación de él, que él va entrenando y que se va haciendo y se va creyendo un Fremen más, él mismo se da cuenta, y evidentemente tomando en cuenta todas las visiones que él tiene, se va dando cuenta de que él no quiere eso ya, él quiere ser un Fremen más. O sea, Y por el punto más importante, se enamora. Por fin conoce a la mujer de sus sueños y logra algo que, oye, forma parte de cualquier viaje del héroe también, que es muy importante, es esa parte emocional que no ves algunas veces en ciertas películas, que es la conexión
genuina que él logra con Chani y se enamora de ella. Y ahí es cuando se da cuenta, ok, quizás esta venganza, quizás esta cuestión no es tan importante, quizás es mi vida dentro de este mundo en donde ya no tiene una casa y la está construyendo, por así decirlo, con los Fremen. Y otro detalle que sí me gustaría, porque mientras estaban discutiendo me llama mucho la atención, es que Paul es un héroe y te lo crees, que se gana todo lo que logra hasta el final de la película. Lo ves atrás del entrenamiento, pero también lo ves en el sentido que él falla. La película comienza literalmente con él cometiendo un error y la madre como reconociéndole que mira, nunca dé tu espalda al enemigo, o sea, te lo he dicho 1000 veces. Entonces es un muchacho que, es decir, te lo crees, es verosímil totalmente, desde un comienzo al final. Poco a poco va generando ese entendimiento, como también lo dice la profecía, que eso es lo interesante, y todo culmina con, bueno, como no, este tipo es el Claro, y Kwisatz hay un amor por parte de Paul Atreides con este proceso de crecimiento, porque además justamente es su evolución de pasar de un mundo al cual de alguna manera fue construido para él, que fue su planeta, que fue todo el mundo que sus padres le construyeron a él. Ahora por primera vez él de alguna manera se forjó, él creó su mundo. Es decir, él dijo, mira, a punta de mi esfuerzo, realmente logré ser parte de los Fremen y conocer esta nueva civilización, como tú dices, enamorarme. O sea, por primera vez en su vida realmente él siente que construyó algo. Y no es casual que porque esta película constantemente, yo creo que la mejor experiencia va a ser cuando podamos ver las dos películas en como una sola. Que es así, porque además pasan literal, o sea, al comienzo podría decir perfectamente 5 minutos después. Sí, literal, literal. Hay como ecos durante la película. El momento en el que tiene esa conversación la primera con el padre que le dice, en algún momento vas a conseguir tu camino. Y después él tiene un momento él solo. ¿Qué lo dice? Él lo dice y se pone el anillo del padre, y se quita el anillo, perdón, del padre y dice, he conseguido mi camino. Y él ahí está rechazando ser el duque. Él está Totalmente. aceptando, voy a ser un Fremen más. Y ya porque conseguí lo que quería en mi vida, que era de alguna otra forma formar parte de algo, ganarme algo, ¿no? Por eso me refiero que hubo un cambio en minutos, porque fue minutos en la película, porque desde el principio de la película es él con su madre y su venganza y buscando la manera de llegar a donde el emperador, pero mientras él se va entrenando, mientras va aprendiendo la costumbre de los Fremen, mientras evidentemente se va enamorando, todo eso va cambiando incluso al punto de que ya la madre, que termina siendo la madre suprema de todo esto, él le pide a él de que él tiene que tomar el líquido tiene que ir al sur, tiene que hacer una cosa, y él se niega porque sus visiones evidentemente le muestran algo depravado y decadente que va a pasar, y él no lo quiere ya. O sea, ya es su forma de pensar y la forma donde él siente que sí, los Fremen tienen que salir de este yugo de los Harkonnen, ya no es de la manera de él siendo el líder o el mesías o esto, porque sabe que va a ser de una manera oscura. Entonces, ahí hay un cambio en él, un pequeño cambio que si nos damos cuenta es pequeñito, pero es rapidito, porque es desde el momento en que él empieza, luego empieza el entrenamiento, entiende todas las costumbres de los Fremen, entiende lo que es este ritual y esta ¿cómo se llama? Esta profecía del Mesías. Cuando entiende todo eso y él se da cuenta de que él no quiere ser ese líder tiránico, es cuando él dice, no, mira, ya va, los Fremen mismos tienen que salir por los mismos Fremen de este yugo. O sea, tiene que ser un líder Fremen. No tiene que ser un líder Atreides que va a venir y los va a llevar a la guerra y les va a traer muchas cosas malas. Por eso ahí hay un cambio, que después evidentemente cambia de nuevo. Ya hablaremos más adelante. Claro, La yo historia lo hago un lleva. paréntesis ahí a una analogía que estoy seguro que no es una analogía directa ni del escritor, ni de Denis Villeneuve, el director. Simplemente es una analogía que me parece muy válida en la actualidad. Y es que de alguna manera Paul Atreides venía de un entrenamiento, de nuevo, en su casa, en su planeta, bajo la seguridad del nombre de su casa, ¿no? De los Atreides. Y entonces hay una escena cuando lo mandan al desierto, donde se encuentra con Shani, y él le trata de decir, Shani le está explicando cómo hacer este caminar por el desierto, y él iba como a corregir, y qué raro, porque en los videos que yo he visto, que él mismo se Sí, para. sí, sí. O sea, en ese momento yo creo que, y aquí es donde hago la analogía con la actualidad, ¿no? De que de alguna manera él venía de un entrenamiento virtual, es decir, él venía de un entrenamiento desde viendo a través de las pantallas, desde las computadoras, un poco como el personaje de Matt Damon en Good Will Hunting. Es decir, ¿se Sí, acuerdan ese diálogo puro con Robin teórico. Williams que le dice, pero es que tú todo lo que has aprendido es de un libro, tú no sabes cómo huele esto, tú no sabes cómo se siente? Entonces, ese es un poco este personaje. Siempre tomando en cuenta de que él es un prodigio como tal. Claro, no, y por eso es tan prodigio que desde su cuarto, por así decirlo, exagerando, pues porque obviamente va más allá de su cuarto, pero desde la comodidad de su casa aprendió todo esto, pero esta es la primera vez que ahora sí estás en la tierra, ahora sí estás experimentando, entonces ese es el momento en que
para mí provoca el cambio más fuerte del de que, no, es que ya este sí es el mundo real, ahora sí estoy construyendo algo palpable, no solamente lo que yo leía o veía en los videos. Que no, eso forma parte también de lo que yo creo que es la falla en muchas películas en donde hay un héroe o una heroína que nace imperfecto, o sea, ya todo le sale perfecto, no hay ninguna prueba genuina, no se lo ganan. Y a diferencia de esas otras películas o historias, aquí tú ves que cada momento, o sea, te lo crees desde el comienzo porque le cuesta. Y no solo que le cuesta, digamos que tiene que hacer un esfuerzo, sino que le cuesta emocionalmente, pierde cosas en el camino. ¿Ok? Gana otras, pero pierde otras cosas, ¿no? Entonces, eso lo que le da es mayor impacto a la historia de Dune porque agarras a un muchacho, eso, protegido de una casa imperial con una línea genealógica, pues ya después hablaremos también de las Bene Gesserit, de cómo está esta figura de Fate Rauza, que es como el enemigo central, es la contraposición a ¿cómo se llama? Paul, y es curioso que a él también lo ponen a prueba. Lo colocan en una circunstancia donde está todo controlado y tal, y te quito algo y quiero ver si de verdad tú eres capaz de eso. Entonces, esto también habla de la capacidad de un líder. Los líderes se construyen, no nacen, igual que los mesías. Y eso, bueno, ya lo hablaremos cuando toquemos Ahora, el tema de la me profecía. gustaría decir que antes ya de profundizar, por así decirlo, en esta película, que de verdad demasiado hay que hablar, que me encantó que estamos hablando de una película, bueno, ahora una franquicia del género de la ciencia ficción. Y yo siento que en la 1 faltó un poco ese elemento de la ciencia ficción de mostrar, lo voy a decir de manera sencilla, de mostrar los aparaticos. Es decir, de mostrar este es un Sí. futuro en donde, ¿qué hay en este futuro? ¿Cómo son las armas? ¿Cómo son? Sí nos muestra, por ejemplo, lo de los escudos, es interesante, pero aún así no es un mundo en la 1 que casi no ves tecnología, por así decirlo. La que ves está muy de background, ¿no? Muy en el fondo. En cambio, en esta, por ejemplo, me fascinó el comienzo en donde justo ellos continúan ahí en el desierto y vienen estos enemigos Harkonnen y tienen esta capacidad de quitar la gravedad. Entonces, ese plano de ellos subiendo a la montaña y luego tienen el arma que, por cierto, me da demasiada risa, que es este láser de los Fremen, hiper increíble, que de hecho es demasiado overpower, porque si lo piensan al final no necesitaban cohetes un coño, simplemente agarraban el láser y pasaban ese láser así de una y ya, pero bueno, obviamente la película sería muy aburrida así. Pero me encantó, luego vamos con los Fremen y vamos descubriendo más de su tecnología, su capacidad para sacar el agua, su cultura de poner nuevamente el agua en esta especie de río que representa el futuro. O sea, aquí siento que realmente pudimos ver más ese elemento de ciencia ficción. Totalmente. Una vez más, lo que nos dejaron de ver en la anterior Exacto. película fue todo ese trasfondo, toda esa riqueza que existe en la cultura de los Fremen, toda esa riqueza de personaje que existe en estos libros y en esta película que estamos viendo. Todo eso nos lo dejaron de ver un poco en la anterior porque, bueno, evidentemente era la primera parte, iban a ser dos, todo lo que tú quieras, pero aquí sí se siente un desarrollo de todo. O sea, aquí te vas dando cuenta, incluso en el mismo tema que estamos hablando de lo del entrenamiento de él. Lo ves desde empezar a caminar por la arena, que le comentan que si hay tales animales y que tengas cuidado con esto y con aquello, Exacto. hasta el momento cumbre que se monta en el gusano, ¿cómo se llama? Shai Bisabuelo, Hulud. sí, el gran gusano se monta y logra es increíble esa escena, porque Yo creo que es la secuencia más impresionante de toda la Sí, película. de hecho, no sé si saben, pero tardaron meses en grabar esa escena Sí, nada más. se O nota. sea, fue un proceso muy complejo porque además, si no me equivoco, The Living Liu dice que en el libro no da muchos detalles de cómo es ese proceso. Entonces, fue un proceso de imaginación sobre cómo sería. lo que sí te digo que tuvieron que tardar meses también fue montando a la madre esta en el gusano y en todo Sí, eso, que en el nunca tren. te explican Eso cómo, es un ¿sabes? tren, weón. Una de las cosas interesantes cuando estábamos viendo la película en el cine, mi primo que estaba con nosotros, él viene y me dice en un momento como que, ya, pero a todas estas, Pero lo de serio, montar- serio. serio, que esto es una cuestión seria. Se montan en los gusanos y todo esto, y cómo carajo montan a todo este gentío en los gusanos y después se bajan. Esto no es un metro que tú te bajas y te montas, ¿entiendes? Por eso el cine se nutre de las metáforas, ¿no? Tenemos que entender, si no vamos racional, recuerdo mi padre también está diciendo, pero ¿y cómo se bajan? Exacto. No, en verdad la pregunta principal es, ¿y si el gusano sencillamente se entierra en la arena? O sea, ¿por qué cuando ellos se montan en la arena sin derecho? Pero bueno, la realidad es que el cine, y sobre todo el cine de Denis Villeneuve, lo que hace es construirte imágenes para representarte metáforas y explicarte los conceptos y simbologías de estos mundos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no nos podemos ir tan racional. Ahora, comenzamos con los Fremen, toda la película arranca con los Fremen y comenzamos con un personaje que sin duda alguna se convirtió, al menos para mí, en lo que es el alma de la película, que es el personaje de Javier Bardem, Totalmente, Stilgar. Stilgar. O sea, Stilgar, además que es fantástico porque en la primera
lo ves nada más como dos, tres veces y es sumamente serio. Un Me llama la personaje, presentación, el tipo entra y escupe. ¿Sí? ¿Qué exacto, es exacto, es el esto? personaje que tú dices, oye, como más rudo de los que estaban ahí, es un personaje que costaba imaginarse cómo iba a ser su interacción en la siguiente, ¿no? Y cuando viene esta transformación de Stilgar, cuando te muestran este Stilgar que representa tal cual a Morfeo en Matrix, ¿no? Esta persona Sí, que cree en el elegido. Que es el que cree en este Mesías. exactamente, Exactamente, sí, sí, sí. es el que cree en este Mesías y se convierte en la parte más cómica de la película cada vez. Como, "Ni salga ahí", es demasiado cómico. Él cree en lo que es el Mesías, él cree en la profecía, como te dice Chani, él es del sur, la gente del sur cree mucho en las profecías, cree mucho en las escrituras, por eso piensan en que esta imagen del Mesías es lo más importante, y él empieza a ver estas señales en Paul de que sí, cada vez es el Mesías. Y evidentemente él va a proclamar su Mesías frente a todo el mundo, que es otra vaina que me fascina. Cada vez que él viene y le dedica todo lo que hace Paul, así sea, no, cuando Paul hay un momento que él están conversando y él le dice, no, ya va, espérate, mi mamá está entrenada para poder, Sí, yo no soy el Mesías. exacto, superar este tema del veneno, y yo no soy ningún Mesías, yo soy una persona más que está buscando vengarme Corte de los A, Harkonnen, exacto. Corte A, Stilgar diciendo, es es súper tan humilde. humilde que así es como dice la profecía, increíble, o Es sea, increíble, es es increíble. ese toque cómico, es ese toque humano que te da en una película tan fuerte y tan densa que tú dices, oye, ¿qué capacidad tienen con un personaje que jamás te hubieses imaginado que ese iba a ser el Jamás. personaje que lo iba a hacer, nunca en la primera película, con este personaje en todo momento te lanzan ese momento de humor, ese momento de ese que cree tanto en una persona que le va a ver todas las mejores virtudes y todo es perfecto, es increíble. Sí, no, y además que a través de ese personaje también ves, te puedes imaginar todo el sufrimiento que ha pasado esa gente, ¿no? Porque tú Correcto. dices, wow, de alguna manera uno se ríe, pero también hay un enorme nivel de desespero por parte que tiene que ser, incluso cuando él dice, la primera vez que él dice, no, es que yo veo las señales y los demás se burlan como si otra vez está viendo una señal, o sea, ¿cuántas veces él ha Lo pasado ha por visto, este claro. proceso? Tal cual pues como Morfeo en Matrix. Y justo lo mencionas, es una pequeña frase que dice Irulan dentro de... Irulan es la princesa, la hija del emperador, es la princesa. Florence Pugh. Exacto, Florence Pugh. Ella le explica al emperador como que, mira, tú para poder enfrentarte a una figura religiosa, ¿ok? No la puedes atacar directamente. Pero antes de eso, ella menciona, la gente que vive en ese planeta tiene que creer La precisamente por única eso, forma de sobrevivir a ese nivel de escasez. creyendo en algo. Y yo creo que eso es una metáfora bien importante, bueno, no una metáfora, pero un comentario bien importante, por lo menos en esta película, con respecto a la distinción que hay entre las casas, los planetas y tal, y la gente en Arrakis y lo que viene, que es la famosa Guerra Santa, que es en un universo donde la tecnología ya ha logrado una estabilidad, están estas personas en un planeta sumamente hostil y de alguna otra forma los hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que pasar por las tribulaciones y tal de un planeta tan hostil como ese, pero al mismo tiempo tienen algo que quizás los otros planetas no tienen, que es la creencia, que puede ser algo sumamente positivo, la fe, pero también puede ser altamente destructivo. Y eso creo que es algún comentario que está ahí manejado, que es como, mira, esto te puede ayudar para esto, pero esto también puede traer consecuencias sumamente negativas. Y, o sea, todavía no quiero andar en eso porque sé que nos vamos a explayar bastante en profundizar en todo lo que es este mito del Mesías y sus implicaciones tanto positivas como negativas, porque por ejemplo, tú los nombras pues que son personas muy fuertes, pero para mí yo lo veo más como que al contrario, como son personas muy débiles y están demasiado, o sea, cualquiera los puede venir a manipular. Es muy fácil que los manipulen porque están en un estado de desesperación tan grande que por eso ella dice que las Bene Gesserit les va muy bien en ese tipo de planetas, ¿no? En ese estado de desesperación. A mí más bien todo este proceso del Mesías en la película, más bien me parece que es un ejemplo de alerta, de cuidado, porque los procesos de desesperación en nuestras vidas nos pueden llevar a querer buscar una salida fácil en lo primero que encontremos y hay muchos peligros cuando estamos en esos momentos. Que exactamente eso es lo que predica Chani. Cada vez que vemos Exacto. Chani la representa contraparte eso. con Stilgar, que es el que cree, que es la fe, que este es el Mesías, la otra parte te dice, no, ellos utilizan esta figura del Mesías para que tú sientas que en algún momento va a llegar y te mantienen pisoteado y pisado mientras tú estás esperando que ese Mesías llegue mágicamente. Entonces, eso no es así, ¿no? Chani más bien predicaba de que no, que esa era la forma de utilizar y mantenerlos en opresión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que llegara de la nada el Mesías y tenían años peleando, décadas peleando con los... Claro, y por eso quiero discutir eso más adelante en profundidad, que es, pero entonces la profecía se cumplió o no se cumplió.
Porque lo puedes ver de la siguiente manera. Estuvieron esperando hasta que llegó. Y cuando llegó, se cumplió a cabalidad todo. Y eso creo yo que es como el aspecto más interesante de esta versión de Dune. em, que él trata de explorar y como, ajá, no todo tiene que ser netamente racional, no todo tiene que ser netamente político, hay un elemento religioso de por medio que hoy en día se vuelve incómodo. Y yo creo que por ahí van los tiros de Denis, de mira, aquí hay una advertencia, pero al mismo tiempo yo como director estoy usando estos mecanismos para hacerte creer a ti, a la audiencia, que en efecto él pudiese ser el Mesías. Porque hay ciertos momentos en la película que genuinamente tú dices, bueno, pero ¿cuáles son las probabilidades de que Chani tenga este nombre? Y entonces en la profecía, ¿cómo iba a saber ella y que ella haya sido la persona que siempre estuvo en los sueños? Es decir, la película está construida de una forma en donde te hace dudar si realmente esto es mero drama o si esto es realmente lo que tenía que ocurrir. Y yo creo que hay un drama mayor, pero hablaremos ya. Exacto, exacto. Ok. Antes de entrar en eso, quisiera continuar con los personajes. A mí en particular, por supuesto, Stilgar me fascinó, pero personalmente mi personaje favorito que me sorprendió más que nadie fue Austin Butler con Faith Rauta. O sea, Faith Rauta me fascinó y por una razón muy simple, porque hemos visto este tipo de personajes, yo diría que es muy estereotipado en el cine, es decir, el loquito, ¿no? Por decirlo de una manera, el loquito, sádico, malo, maloso. Pero ¿qué pasa? Que yo pensé que Faye Rauta iba a ser solamente eso, un loco sádico que iba a matar por matar, pero te muestran de un poco, a pesar de que él sale bastante poco en la película, te muestran igual, logran desarrollar lo suficiente de su psique, de que hay algo más, hay una persona ahí pensante, hay una persona planificando, o sea, por ejemplo, toda esa escena final antes de la batalla con Paul Atreides, cuando Paul llega y mata a su tío, él ni siquiera lo defiende, él está justamente como detrás de todo, observando, analizando, ok, ¿qué voy a pintar yo? ¿Qué voy a poder hacer yo en este ajedrez gigante universal? Eso es como la diferencia, por así decirlo, un Joker. Un Joker que es un personaje que simplemente va improvisando Sí, es y es caos. puro caos. En cambio, este personaje de Faye Rauta, que además las propias Benedict Gesserit lo dicen, que tiene potencial, que es increíble, solo que bueno, está loco para el coño. Pero viendo ese elemento me parece muy interesante. Su escena con la Bene Gesserit es increíble. Y nada, bueno, toda su presentación para mí fue un despliegue por parte de Denis Villeneuve y del director de fotografía, que es el mismo de The Creator. Que por cierto, el día que estamos grabando esto es justo el día de los Oscars y está nominado este director de fotografía y espero que gane porque lleva haciendo un trabajo increíble desde hace tiempo. Toda esa escena, ese concepto que además es un concepto que no viene del libro, el concepto de que tiene un sol negro, por lo tanto ellos se ven en blanco y negro y la forma de representar la psique de ellos a través de ese Eso mundo. no lo sabía y lo vi el otro día. Ellos, tú sabes que Denis le gusta como que grabar en formatos de video muy particulares. Lo hizo en Sicario, en esa secuencia que es en blanco y negro, no, perdón, En infrarrojo, no. no es Sí, sí, infrarrojo. él Sí, visión nocturna, por la visión visión nocturna. Exacto, es visión nocturna, nocturna la y cosa. después pasa como la visión del depredador, o sea, que es con temperatura, pero eso fue una cámara de verdad, o sea, no es que hicieron efectos especiales después para que se viera así, no, así se grabó. Y en esta, al parecer, grabaron una cámara especial que graba en infrarrojo, por eso es que se ve tan extraña la imagen, no es blanco y negro, yo al comienzo pensé que era una secuencia, una decisión estética, que bueno, que vamos a grabar una secuencia en blanco y negro porque este planeta, hay un sol negro y tal y todo lo demás, y no, por eso hay ese efecto tan extraño de que tú ves a las Bene Gesserit entrando cuando están en un ambiente normal, en su ropaje negro, y después cuando ellas entran y se topan con el sol, su traje cambia completamente a blanco. Es como, wow, que, o sea, inclusive él decidió agarrar y mostrarte, agarrando un elemento artístico, una pieza de tecnología en una película de ciencia ficción para mostrarte una imagen que antes tú nunca habías visto en tu vida. Y yo creo que ese es el sello, para mí es la gran lección que Denis Villeneuve le da, y bueno, realmente sí me meto aquí, pero a Marvel. ¿En qué sentido? En que Marvel viene haciendo todo este montón de películas de superhéroes con unos presupuestos infinitos, con una cantidad de efectos especiales infinitas, pero son efectos que sí, son asombrosos y un gran aplauso a los realizadores de efectos especiales, pero que no están fundamentados en nada, no profundizan en ninguno de los temas, se vuelven simplemente fuegos artificiales. En cambio, Denis Villeneuve es demasiado inteligente porque cada cosa que hace tiene un propósito que nos logra desarrollar más los personajes. O sea, esto no es blanco y negro porque se ve cool blanco y negro, no, es porque imagínate cómo es la psique de todos estos Harkonnen cuando su mundo es así, cuando su mundo literalmente no tiene color, no tiene arte, los fuegos artificiales son literal explosiones así en negras. La forma en la que
logra desarrollar a los personajes con solo imágenes, me parece asombrosa. Todo esa pelea que tiene Faye Rauta y luego va a las Bene Gesserit y su relación con el tío. En general fue mi personaje favorito por eso, porque realmente no es solamente un loquito, es un estratega. Y de nuevo lo que seguimos diciendo, porque existe un desarrollo de personaje, porque nada más con él entrar en el momento de la pelea y que le están llevando a estos últimos Atreides que están drogados para poder pelear y le mandan a uno que no, él mismo se quita hasta su ¿cómo se llama? Su armadura, el escudo que tiene para pelear de uno a uno y que es también lo que dicen las Bene Gesserit, él tiene un nivel moral también existente ahí de que él quiere ser igual, pues. No es un tramposo como el varón, no es idéntico a otros, por eso tiene... No en batalla. No en batalla, correcto, exacto. Eso sí. Quiere pelear 1 a 1, porque pelea 1 a 1 con Paul, pelea 1 a 1 con esto. Y le agradece en esta arena, le agradece al final cuando pelea. En ambas peleas le dice el mismo diálogo, le dice a las dos personas acerca de los ecos. Peleaste bien, Atreides. Por eso es un personaje que, ahí es a donde voy, hay un desarrollo que ni siquiera es que me tuviste que echar toda la historia del tipo, porque me la echas realmente, pero de a poquitos. Después cuando las Bene Gesserit están hablando sobre este personaje específico, que la que estuvo con él está embarazada, le explican, hay una parte increíble, que a mí me pareció increíble, que una de las Bene Gesserit, que fue la que, digamos, hizo el amor con este personaje para quedar embarazada, le pregunta a la Bene Gesserit mayor por qué no fue ella ¿cómo se llama? Hacerle la prueba que le hizo a Paul. Exacto, ¿por qué no haces esa prueba? No se lo hiciste tú. Le dice, no, porque si nos ponemos a ver la historia de esta persona, él asesinó a su madre. Entonces, y yo tengo esa figura y yo tengo la figura materna. Entonces también te das cuenta de que esta Bene Gesserit, cuando le hizo la prueba a Paul Atreides, lo hizo sabe ella la vinculación que tiene con su propia madre. Claro, porque aquí él tiene que ser la madre con Paul, pero con este personaje no puede ser la madre, tiene que ser la amante, por así decirlo, la que va a lograr controlar a este monstruo, por así decirlo. A través de la humillación y el placer. Y el placer, correcto. Entonces ahí es donde tienes la contraparte de los dos personajes que son, digamos, los que están colocados para ser los emperadores, porque esos son los que van a ser los emperadores, esos son los realmente que están como si fuesen los emperadores. Entonces me pareció increíble. Ahí es a donde yo voy y eso fue lo que, insisto, nos dejó a deber la primera parte, que fue, oye, no hay un desarrollo de personajes como este en las anteriores, en ninguno de los personajes tan increíbles que había. E incluso aquí me siguen debiendo a mi Rabán. Ajá, a eso iba porque no todo es color de rosas, obviamente. Conce, estamos en este momento en marzo 2024 y a pesar de que estamos en marzo estoy convencidísimo y creo que ustedes también que esta va a ser la película del año. Sí, totalmente. Y en los siguientes Oscar van a ser un Oscar va a arrasar por completo. Totalmente. Pero bueno, no todo es perfecto. Yo igual creo que, oye, es un pecado, no sé qué pasa con Hollywood y Dave Bautista. Dave Bautista es uno de los mejores luchadores que tiene Hollywood, porque además en la vida real es cinta negra en como 3 cosas distintas, además de que fue luchador, o sea, es un tipo increíble, sumamente inteligente, fascinante, y siempre lo ponen, o sea, con Drax. En los cómics sabemos que incluso pelea con Thanos, Drax pues pasó... El que logra, incluso vence a Thanos. Exacto, imagínate, pues Drax nunca lo vimos brillar de esa manera, y ahora nuevamente lo humillan de una forma tan que me parece absurda, o sea, no le dieron para nada profundidad a ese personaje, fue humillación tras humillación tras humillación tras humillación, incluso en la parte, porque yo puedo entender el final, pero incluso en la parte en donde los atacan, que ya los Fremen logran prácticamente adentrarse en los Harkonnen y explotarle una base enorme y él sale con estos helicópteros, que por cierto termina matando al piloto durante toda la película, matan como, o sea, el personal de los Harkonnen. Sí, él aquí es Darth Vader en Star Wars. Casa, ¿no? Porque el del café, no le pusiste azúcar, ¡clac! Está muerto, ¿qué coño? O sea, van a quedar sin personal si siguen así. Entonces nada, estos carajos llegan, es que me da risa porque van a el ambiente laboral perfecto. Ese ambiente laboral está un poco tenso, ¿no? Entonces llegan con una estrategia más absurda, porque le va a caer a misilazos para que se llene de humo y luego aterriza. Como, que idea tan estúpida. Pero bueno, ok, entiendo que se ve cool. Pero entonces, en ese momento, coño, que sea ponlo matando a uno, o sea, ponlo atacando. No, huyó de una, o sea, cada vez que lo ponían era una total humillación. Yo puedo entender lo que representa el personaje de Rabán, es el típico personaje que fue, digamos, lo han maltratado, típico carajito que le hacen bullying, que hace bullying, pero ¿por qué hace bullying? Porque toda su vida ha sido maltratado en su hogar. Sí, ok, yo puedo entender que eso es lo que tú me estás haciendo entender con este personaje. El varón toda la vida no lo ha ¿cómo se llama? Subestimado, lo ha pateado. Lo ha tratado mal, todo lo que tú quieras, y él está lleno de ira y todo es ira. Y yo eso lo logro entender, pero
pero no puede ser que, oye, un personaje tan imponente y tan importante. Oye, es la es persona importante. que ponen responsable de Arrakis. O sea, Correcto. tampoco, y ya nos mostraron lo rudo y crudo que es ese mundo de los Harkonnen. O sea, llegar ahí no llega cualquiera. No puede ser que tú lo tengas a él en efecto, eso, que agarra, lanza un poco misiles de manera loca porque está lleno de ira y rabia porque también está presionado por el varón que le está diciendo que si no termina de arreglar este pedo te voy a cortar la cabeza, básicamente. Ok, yo lo entiendo, pero también me muestras el Rabán miedoso que se sale corriendo y se monta en la nave y se va y en todo momento se va. Todos sus momentos han sido me voy, me escapo, me voy, me escapo. Ok, entiendo, es una cuestión de personaje, pero me dejó a deber Le y me falta dejó a esa deber. profundidad. Sobre todo porque además te acuerdas que el personaje de Gurney Halleck, cuando sale, que ahorita hablamos de él, de Josh Brolin, él le muestra que le dejó una cicatriz. Una y todo. cicatriz, O sea, y exactamente. nos ha mostrado que Gurney Halleck es uno, o sea, fue entrenador de Paul Atreides, fue uno de los mejores guerreros que hay en ese universo. Hubo un confrontamiento Hubo en un algún momento entre estos confrontamiento. dos, exacto. Es como que después, cuando se enfrenta otra vez a Ravan, no, Ravan con el latiguito, toma, y ya, te lo esquivo y lo murió en 5, lo mató en 5 segundos, pero ya No, va. no, yo me imaginé una pelea mucho más épica o algo más fuerte porque evidentemente venía con este odio y con esta rabia, venía Gurren Halleck, se llama, Gurren Halleck, venía con esta rabia y todo esto y que por lo menos hubiese algo de Ravan, pero es que no hubo nada. O sea, en los trailers te presentan como una futura pelea entre estos dos personajes, un enfrentamiento. Claro. O sea, la frase de Además, que, mira, están jugando, en el trailer jugaron con las emociones de nosotros pensando, va a pelear Thanos contra, Thanos contra Drax, al fin contra Drax, y no pasa, pues. Sí, ese fue un momento bien anticlimático. Conste, esta es una película que, aunque yo considero que pues, sí, es una obra maestra, yo no le cambiaría absolutamente nada, aunque sí estaría dispuesto a ver una versión extendida como El Señor de los Anillos. Exacto, Esperemos, exacto. creo que Warner lo va a hacer. No es una película que tenga secuencias de acción, exceptuando dos casos, que vendría siendo el ataque al ¿cómo se llama? Donde el extractor de especies de los Harkonnen. Y al final. Exacto, y la batalla final, que también es una batalla que tú piensas va a estar a la escala de algo como El Señor de los Anillos o inclusive el Game of Thrones y tal, pero no llega ni siquiera a eso, porque yo considero que Villeneuve decidió que, bueno, mira, yo voy a tener unas secuencias aquí de acción, porque esto es una historia épica y tienes que tener este tipo de secuencias, pero quiero que esas secuencias de alguna otra forma resalten las acciones de los personajes. Entonces yo puedo entender, más no lo comparto, es decir, yo hubiese querido ver mi pelea con Ravan y con Gurney Halleck. Y la guerra en general, el único plano que vimos de la batalla fue de Shani entrando, que es muy bueno, pero ya no hay más nada. Pero lo que yo creo que es como, mira, si lo analizas desde el punto de vista de, ok, te he mostrado que este personaje de Ravan es una mole, es un tipo hiperviolento, pero que cuando realmente se enfrenta a algo que él siente que está o a la altura de él o un poquito por encima, no tiene el coraje de enfrentarse, es un cobarde. Y entonces cuando ya por fin se enfrenta a este fantasma, que es Gurney Halleck, porque regresa de los muertos, es que no hace nada. Entonces yo entiendo que es como Pero lo afronta, eso es lo peor, porque si lo afronta, se voltea y si él hubiese corrido, No, yo ahí te digo, ok, entiendo. O le hubiera corrido mandado de él. a unos Sardukan Exacto. y ese es el No, quinto, él de verdad se afronta él, bueno, ok, volviste de los muertos, vamos a Sí, caer sí, una coñazo. pero es como está coreografado, porque ¿qué pasa? Si piensas, la escena comienza con Gurney Halleck cobrando venganza como hizo Ravan en la primera película, devastando a todos los Harkonnen que quedaron en Arrakeen, en la capital. Y entonces es como un espejo de esas primeras escenas en la primera película. Entonces tú ves a Gurney Halleck literalmente dando machetazo ahí parejo, matando a todo el mundo. Sí, que hasta fue que llega idéntico en aquí. las dos partes. Exacto. Inclusive, si vamos esto me va a poner muy técnico, pero a mí me encantan todas estas cosas, el tipo literalmente sube unas escaleras. O sea, como que el director lo está mostrando como, mira, esta es la ascensión de Gurney Halleck. Por fin va a cobrar venganza, como está cobrando Paul, pero en vez de darnos por lo menos una pelea similar, yo no estoy diciendo igual, pero una pelea similar a la que va a tener Fate Rauza con este Paul Atreides, simplemente clava un cuchillo en el cuello y se acabó. ¿Y qué pasó? Yo creo que ahí está simplemente pues la intelectualidad de Denis Villeneuve. Exacto. Se enfoca tanto en los conceptos que construye y en las imágenes que ese tipo de cosas cool, pues, oye, le falta, ¿no? Le falta un poco el común denominador que va a ver esta película, lo que más le gusta es ver esta guerra y ver esta pelea y este tipo de cosas. Eso nos encanta, o sea. Y es que en una batalla tú también puedes desarrollar los personajes. Mira, yo ya recomendé esta en la 1, pero vuelvo a recomendar la serie de Sí, las 2 primeras temporadas, no vean la tercera porque es horrible. Pero la serie de Sí, que está en Apple, que es protagonizada por Jason Momoa, en la segunda temporada sale Dave Bautista con lo que es para mí el personaje de su carrera hasta ahora. Por supuesto, no el más famoso, porque Drax es el que lo ha hecho más famoso, Sí, claro. pero para mí la mejor actuación es de él.
y hay unas escenas de batalla en esta serie de sí que son asombrosas porque te muestran cada uno de los personajes cómo pelean. Y el poder ver cómo pelean también te habla de ese personaje. También me está desarrollando. Entonces, Ahí tiene Faith ahí, Rauta, el otro exacto, ahí personaje. tienes Fate Rauta, ¿no? Entonces, oye, tienes esa pelea de Fate Rauta, tienes esa pelea que sí me parece fantástica de Paul Atreides con Fate Rauta al final, pero, oye, faltó esas guerras, ¿no? Faltó ese macro que no sé si Totalmente de existirá, acuerdo. si en algún momento sacará una versión extendida. Ahora, si imaginemos que van a hacer una versión extendida, ¿qué escenas, o sea, qué les gustaría a ustedes agregar? ¿Qué creen que, por ejemplo, en mi caso, oye, no me gustó ver tampoco El Emperador? Pues estamos hablando de que nos vendieron que es Christopher Walken y además que tenemos añales sin verlo y que sabemos que es un actorazo y que es un actorazo que en el instante que te dicen Christopher Walken y ciencia ficción, todo cobra sentido. Es como, wow, ¿cómo es que este carajo no ha trabajado en miles de años de ciencia ficción con ese rostro y forma de hablar tan particular? Luis, lo habíamos conversado anteriormente, cuando la primera vez que ves El Emperador, está este emperador dolido porque te dicen que él quería como a un hijo al Duque Leto. Eso está fantástico, o sea, le da una profundidad al personaje, ya no es simplemente un matón por ahí que quiere Incluso en la batalla final, él le explica a Paul Atreides por qué manda a asesinar a Leto. Y Exacto. le dice que, mira, yo mandé a asesinar a tu padre porque él quería gobernar con el corazón y en este mundo no puedes gobernar con el corazón. Sí, En todo era el muy mundo, Dennis. exactamente. Entonces, oye, si dejan mucho que desear, evidentemente seguimos hablando lo mismo, ¿eh? No me has desarrollado tanto los personajes, me gustaría ver más desarrollo de personajes que, ojo, sí debo admitir que en la segunda hay mucho mejor desarrollo que en la primera. Eso Sí, sí, claro, por pero supuesto. si existen estas versiones extendidas, a mí me gustaría, por lo menos de la primera que me desarrollen mucho más los personajes de la primera parte, porque de la segunda yo tengo un desarrollo aceptable, o sea, tengo un desarrollo bien, menos el emperador, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siento que lo del emperador es más que todo porque la personaje importante ahí no es el emperador, sino su hija. Entonces el emperador te lo quieren colocar como que es este hombre viejo que ya Que está ya está saliendo, saliendo, que ya está está saliendo. saliendo de ese trono, y la que viene es esta mujer que es mucho más inteligente, por eso te dan ese momento donde el mismo emperador le pregunta ¿qué manera piensas tú que debemos afrontar lo que está pasando en Arrakis? Y él le dice, tenemos que ir a atacarla, y dice, no puedes hacer eso, porque estás subestimando la fe, o sea, ella hace una serie de acotaciones que lo dejan a él más bien como que él no tiene idea de nada, ¿sabes? Que Ahora, ella pero es la... curiosamente, este personaje de la princesa Irulan Ajá. no en ningún momento se presenta como un personaje maligno. No, es un personaje, es un personaje totalmente controlado por las Bene Gesserit también, si te pones Sí, a o ver. sea, está controlado, pero de alguna manera, no sé, a través de la actuación de Florence Pugh, tú le haces ver que ella no le gusta esa situación. Yo siempre la vi incómoda. O sea, no era alguien que disfruta, ¿sabes? Como el varón, que de alguna manera disfruta de su posición, sino que es alguien que de alguna manera, desde que nació, le impusieron esa posición. De nuevo, yo no he visto los libros, estoy solamente hablando de lo que vi en la película. Yo vi un personaje que le impusieron esa posición y que tiene que hacerla, pero no disfruta hacer eso. Sí, sí, como espectador nunca te hacen a entender de que esta es una persona mala. Simplemente por estar asociada al emperador, evidentemente ya tú asocias que es una villana, pero no necesariamente. Pues está controlada igualmente por las Bene Gesserit, por lo tanto, forma parte de todo Y lo digo porque por ese final, cuando del final de la novela, cuando Paul Atreides revela que se va a quedar que va a tomar su mano y va a dejar la a pasión de la Chani, vilana que exacto, pasó aquí. en esa escena, ella y el director enfoca mucho ese plano en donde la princesa Irulan ve a Chani, o sea, se da cuenta y se ve doliente, o sea, se dice, wow, aquí hay Entonces, no solo eso, en ese plano, bueno, esa puesta en escena es perfecta, de nivel, por eso esta película es una obra maestra, pero, y que sí, yo voy a seguir, yo voy a jugar con ustedes hablan de mejores personajes, y para mí es los mejores planos, como que quiero que cada uno me diga como, marico, este plano es el que más me gustó de todo, me gusta eso. pero ya que se queda al final. Denis Villeneuve hace una cosa muy bien interesante, que es que todo el mundo se arrodilla ante la figura del Kwisatz Haderach, Menos ellos excepto dos. Chani y excepto Irulan, Oye, no había porque pensado no en lo eso. reconocen a él todavía como esta figura. También te funciona para ver esta trinidad que crear, bueno, no trinidad, pero este triángulo amoroso, vamos a hacerlo, ¿no? De decirlo de esa manera. Que por cierto, Luis, cuéntalo de los libros, que eso es interesante, la diferencia. Ah, ok, sí. Eso sí es muy importante. Y yo creo que como lo abordó aquí Villeneuve, es la manera correcta, a mi parecer,
En los libros, Chani se queda con Paul, ¿ok? No se va al desierto, pero porque Chani en los libros, digamos que siempre creyó en Paul. Nunca hubo esta versión de Chani donde ella duda de alguna u otra forma en la figura de Paul como Mesías. Al mismo tiempo, Paul lo deja muy en claro. Yo me voy a casar con Irulan por un tema de poder, no me voy a casar con ella porque la quiero, ni siquiera la voy a tocar. Eso va a suceder más en la tercera película, donde entremos en la dinámica de Paul ya como emperador. Y de alguna otra forma Chani se queda con Paul. Entonces no hay esa traición. Pero es que esta película maneja muchas temáticas en diferentes tipos de capas. O sea, me voy a poner intenso aquí para regresar un poco al tema de Irulan. Irulan, al mismo tiempo como Paul y al mismo tiempo como la propia Jessica, se da cuenta que las Bene Gesserit y todos estos sistemas de poder lo que hacen es que te mantienen obediente a través de puros secretos y puros planes dentro de planes. Entonces, lo que le pasa a la princesa Irulan también, yo creo... Para ser más intenso específico, a través del ánima, que es a través de toda la parte femenina, donde correcto, están sí. los misterios. No es casual que sean unas curas mujeres. Sí, porque, bueno, Jessie es como la iglesia católica, pero una versión femenina de ella, ¿no? Entonces, ella, de alguna otra forma, poco a poco se está entendiendo que ella es una pieza más en el tablero, que ella no es especial, que ella, aunque sea la princesa, no, y que de alguna otra forma se siente igual de traicionada como Jessica se siente traicionada cuando se da cuenta de que ella es la hija de Vladimir Harkonnen. Eso fue un secreto. Como ella fue enviada a la casa Atreides como concubina para tener a una hija, mitad Harkonnen, mitad Atreides, para poder crear al Kwisatz Haderach, ¿okay? Ella se dio cuenta que ella también formó parte de esos planes dentro de los planes. Entonces, esta es una película que está manejando también unas temáticas de manipulación a través de eso, de secretos, de psicología. Esa escena, eso que ustedes mencionan de Faye Rauza, eso es literalmente un perfil psicológico, como si estuvieran haciendo un perfil en FBI, de como, mira, este es un psicópata, pero a este psicópata le gusta esto, esto y esto y esto. O sea, la manera de controlarlo, pues de esa manera sacan un perfil para poder controlar a ese personaje. La temática de esta película es acerca del poder. ¿Y qué es el poder? Paul lo define muy bien durante la película. Tú solamente tienes el control de algo si eres capaz de destruirlo. Y eso es lo que realmente va acerca de la figura mesiánica o de un líder o una secta, como podrían ser las Bene Gesserit. Es decir, es el poder. De esta película va del poder. La primera va sobre los sueños y el destino y tal, y esta película va sobre el poder. Entonces, sí, la pobre princesa Irulan y el emperador es como un puppet, véanlo de esa forma. Yo creo que por eso no lo desarrollan tanto. En esta versión él es un puppet, en la versión del libro no tanto. Es una versión, no es el emperador de Star Wars, que es así hiper maquiavélico y maloso y tal, no. Es un típico emperador de una novela de ciencia ficción, o porque emperadores siempre hay. Es curioso cómo en las películas de ciencia ficción online, en un futuro no existen las democracias, no existen las repúblicas, siempre es como una vaina feudal o una cuestión así medio imperial. Bueno, no es Star Wars sí existe la república. Exacto, existe la república, es verdad. En Star Wars es tan débil esa república. Sí, totalmente. Siempre me da mucha risa porque el consejo es como de 2000 personas, pero solo uno dice, bueno, dale, hagámosle caso a ese. No, verga, que esta gente, ¿cómo se pone de acuerdo tan rápido? Si comparamos los dos universos, de verdad, yo creo que ahora la gente entiende como que, bueno, mira, Dune es para adultos, Star Wars es para adolescentes y niños, se pueden disfrutar ambas cosas. Claro, ni siquiera de una forma divertida. O sea, pero Dune es una saga superior, a mi parecer. Ahora, hablando del poder, que como dijimos, ese es el tema principal de esta segunda parte, el poder. Paul Atreides viene entonces de este entrenamiento con los Fremen, viene de conocer cómo es el mundo y una civilización que él mismo se ha ganado, que ha trabajado con sus propias manos, que se ha sudado y ha entendido cada uno de los pasos. Y de repente aparece nuevamente Gurney Halleck, ¿no? Y le da esto de tener las bombas atómicas, ¿no? En ese momento yo creo que cambia por completo, no el concepto, pero Paul Atreides empieza a entender más el poder que tiene. O sea, porque pasamos de, ok, yo tengo esa civilización, pero ahora recordar, yo soy el duque y como duque tengo esta capacidad de tener 100 bombas atómicas, ok, ahora vuelvo a tener algo que no, de alguna manera no fue trabajado por mis manos, sino que vuelvo a tener ese poder de lo que es ser el líder de esta casa. Regresa una vez más el poder de su casa. Él había perdido vuelve, lo que era el poder eso de es la lo que casa. quise decir. Vuelve la figura del poder de esta casa y complementa al personaje de decir, ok, que ahora tengo ambos mundos, ¿no? Tengo esta capacidad de controlar a los Fremen y tengo el poder de estas bombas atómicas. Que ahí justamente Gurney Halleck se lo dice. Él le dice como que, ¿cuántos hombres tienes tú en este momento? No, 200. ¿Tú sabes lo que puedes hacer con 200 Fremen?
O sea, con 200 Fremen puedes tomar casi que el norte. Y no, pero son muchos más. Entonces, cuando le dice el otro número, que son como 10.000, 100.000, una cosa así, Tú puedes tomar el planeta entero. ¿por qué no lo estás haciendo? Ya tuvieses el planeta completo. Entonces, él le explica que no, bueno, mira, yo no quiero hacer esto. Él está en ese momento Fremen de que no, tengo que formar parte de ellos, aprender de ellos, tal. Pero en lo que se da cuenta de lo que es y recuerda lo que era el poder de su casa, por eso, tal vez por eso ahí vuelve de nuevo el anillo, Claro, vuelve de nuevo. es que el ciclo es perfecto. En la 1, él viene de un mundo de Animus, de los hombres, de su padre, el Duque Leto, y sus dos entrenadores, Gurney Halleck y el personaje de Jason Momoa, ¿cómo es que se llama? Idaho. Duncan Idaho. Tienes a Gurney Halleck, tienes a Idaho, él fue criado por ellos y de alguna manera la madre estaba ahí detrás enseñándole, pero poco a poco. Y en la 1, él de alguna manera tiene que salir de ese mundo paterno a entrar en el mundo místico que es el de la madre, ¿no? Entre este mundo mucho más esotérico y lleno de misterios. La 2 continúa con el desarrollo completo de lo que fue ese camino místico, hasta que entonces vuelve el ciclo y se topa de nuevo con la voz de su padre por Gurney Halleck. Y en ese momento que vuelve otra vez a escuchar la voz de su padre, pues de alguna manera termina de completarse su Sí, es el proceso de complemento crecimiento. total. Sí, es la síntesis final del elegido. Es como regresa de alguna otra forma de donde vino, pero en vez de literalmente regresar a Caladan, a su país, o sea, él regresa a esa herencia a través de este poder secreto que no se había mencionado durante toda la película y que lo habían escondido para... y entonces es como se topa con Gurney Halleck, que forma parte del pasado, y Gurney Halleck le da acceso a un poder que de alguna otra forma es la herencia. En ese punto de la historia podemos decir que es cuando Chani comienza más a dudar de él por el tema del poder. Ahora cuando empieza a tener más Yo no poder, diría que duda de él, sino de duda de lo que puede hacer el poder. exacto, empieza a dudar más de las presiones que tiene alrededor de la madre, que sí, esa suegra que le tocó está bien rudo, de la madre y de las influencias de Gurney Halleck, que es más político, que es más esa voz del padre, que es más esa voz que le recuerda que él es un duque. Tiene un deber. Exacto, y ella, pues de alguna manera quería estar con un igual. De hecho, tienen esa conversación, yo quiero ser igual para ti, se supone que no soy un duque. Entonces, claro, él termina este personaje, que ya de alguna manera hizo los dos viajes, tanto el viaje masculino como el viaje femenino, para completarse, pero para poder lograr este objetivo o esta meta, por ponerle un nombre de Mesías, tiene que trascender algo más. Tiene que trascender a ese estado de divinidad. Como por ejemplo, bueno, disculpen si hago spoiler a los que no han visto Loki en la segunda temporada. No voy a decir exactamente qué pasa, pero Loki al final, justamente para poder hacer lo que tiene que hacer, tiene que trascender a un estado de divinidad mayor. Entonces, en este caso del viaje de Paul Atreides, tiene que efectivamente, a pesar de que ya tiene todo, no ha llegado a ese estado, a lo que sería ¿cómo se llama? El Kwisatz Haderach. El Kwisatz Haderach. Exactamente, el Kwisatz Haderach, el kiwi, vamos a decirlo. El kiwi. Para que llegue a ese estado de kiwi supremo, necesita entonces beber de este líquido de los gusanos, ¿no? Y en ese momento, ok, es que y aquí vamos a empezar a sacar las armas rudas. En ese momento es donde para mí entra realmente la semilla de la oscuridad en Paul. ¿Por qué? Porque él toma este líquido que le permite entonces ver el pasado, ver el futuro, le permite entender más, y él solo toma la decisión de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿por qué me parece que este es el momento en donde entra la semilla de la oscuridad? Porque hablando, como dice un amigo mío, en un mundo de ponis, él debió decirle, sentarse con Chani o con su madre o con el propio Gurney Halleck, con sus aliados, y decirle, mira, esto es lo que yo veo, estas son las distintas visiones, pero él tomó la decisión solo, o sea, fue muy dictatorial. Yo voy a decidir cuál es el destino. O sea, yo tengo la única voz, soy el único que debe tomar esta decisión. Entonces, al final, cuando de alguna manera abandona a Shani también merecía elegir. O sea, ella también merecía que, dime cuáles son las opciones, dime cuáles son los futuros por venir y qué pasa. Quizás a mí yo prefiero otra cosa. Quizás en una estemos juntos, pero, por ejemplo, eso pasa eso pasa también en El Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan la disputa entre Aragorn y lo que sería el personaje de la hija de Steven Tyler? Arwen. Arwen, exacto, que ella le reclama, le dice, mira, es verdad, tú mueres en el futuro, pero hoy vamos a tener hijos, ¿sabes por qué no me lo dijiste? Yo también merezco decidir cuál va a ser el futuro. Entonces, el hecho de que él tome esa decisión
de forma dictatorial es lo que para mí planta la oscuridad al futuro, porque entonces, de ahí en adelante, ahora como está en una figura de divinidad, en donde su opinión es la más importante, tarde o temprano va a empezar a tomar decisiones que quizás a sus aliados no les guste. Sí, yo me imagino que eso conlleva el hecho de que al tomar el líquido el elixir de la vida que le están dando, él pudo ver todo el pasado y el futuro que ha transcurrido en todo tu universo y evidentemente eso tiene que corromperte. Por más que tú no quieras, él vio los 1001 finales que pueden haber y según lo que él vio había uno solo que era el posible para poder salir ellos ganando, por así decirlo. Y tiene que tomar una serie de decisiones que a lo mejor no tiene que comentarlo con los demás, porque a lo mejor comentarlo con Chani, comentarlo con Stilgar, comentarlo con otros, no daba a que se diera ese final. Claro, claro. Yo estoy claro que lo mío es una visión más como Sí. romántica del deber ser y No, pero por eso digo, o sea, uno está más acostumbrado a, oye, mira, si vas a ser un líder, si vas a ser un mesías, si vas a ser este mesías bueno, líder bueno, no es que tú me vas a dirigir y yo voy a tener que hacer todo lo que tú me digas. No, el buen líder es aquel que tiene la capacidad de, junto a ti, llegar al punto donde quieres llegar, pues por así Pero es que ahí decirlo. tocaste un punto muy importante, que es que para mí hay una diferencia entre héroe, líder y ¿Correcto? mesías. O sea, el mito del Eso iba a decir yo. Es mesías que él no es es ni rey es ni muy líder, él es distinto. un mesías. Entonces yo les pregunto, para ustedes, ¿puede existir un mesías bueno? Sí, para mí sí. Dos ejemplos, Buda y Jesús. O sea, son dos mesías benevolentes. Ellos nunca llamaron a la guerra, nunca llamaron a la unión de reinos. Ellos, su mensaje era netamente espiritual. Cuando ya tienes una figura mesiánica que habla de establecer algún tipo de estructura, ahí es cuando yo creo que se corrompe todo, porque la estructura netamente tiene que ejercer algún tipo de control en algún momento, poder. De nuevo. Exacto, yo creo que ahí está el detalle, lo dijiste bien, que creo que lo que ocurre es un mesías no debería tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, cuando se habla de la religión, uno de los debates más comunes entre los ateos y la religión es sobre si existe el libre albedrío. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí en la película, en Dune Parte 2, se explica, bueno, para mí, se explica perfecto esa conversación. ¿En qué sentido? Si Dios, no importa la religión que sea, simplemente, no digo solo el cristianismo, puede ser la que sea. Si ese Dios, normalmente las personas dicen, oye, pero es que en el mundo pasan demasiadas cosas horribles, el Dios debería intervenir, debería al menos haber límites. Sí, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que intervenga, en el momento en que haya un mínimo de decisión, un mínimo de límites Ya no es morales, libre albedrío. ya no es libre albedrío. Entonces, ahí, por eso sí te compro que Jesucristo, que Dios, el cristiano, es un buen ejemplo de sí, un Mesías bueno, porque de alguna manera no toma esa decisión. Entonces, justamente por eso, el que este Mesías, el que Paul Atreides toma esa decisión, para mí lo hace corromperse, lo hace llevar, o sea, hace que se siembre la semilla de algo oscuro, porque tarde o temprano tomará una decisión que vaya en contra de lo que a ti te gusta. Ahí es donde viene la parte que quería comentar Luis al principio del podcast sobre si este supuesto Mesías realmente llegó o no llegó, o si existe de verdad esta profecía y se cumplió o no se cumplió esta profecía. Porque sí, cumple con una serie como dice Stilgar, Señales. estoy viendo señales de que sí, tú eres el Mesías y tú eres esa profecía que se está haciendo realidad, pero tal vez no es Paul Atreides. O sea, Ok, tal vez... a ver, vamos por partes. Como decía Luis, José, tú consideras en esta película, en este universo de Dune, ¿consideras que hay un destino? Hay un destino. Bueno, creo que no, creo que todo es creado, todo es, o sea, si nos vamos a ir, vámonos por personajes, vámonos por Bene Gesserit. ¿Para ellos existen el destino? Para ella sí. De hecho, fíjate que cuando Pero Jessica ellas le no. dice, te equivocaste en el bando que escogiste, y ella le dice, tú deberías saber que no hay bandos. Eso es una forma de decir que solamente hay un camino, solamente hay una ruta. Pero un camino creado por ellas, que siempre han estado detrás de Ahí bambalinas. está la discusión interesante. Entonces no es el destino realmente, porque si tú me vas a decir que es el destino lo que te lleva a eso, hagan lo que hagan las Bene Gesserit, va a existir este destino como tal. Y para ellas mismas no es así. Ellas crean este destino, ellas le dan forma a este destino, metiéndose detrás de todos los planes y buscando la manera de que se haga lo que ellas quieren para poder controlar el poder y poder llegar allá. Técnicamente no existe un destino si nos vemos de parte de las Bene Gesserit. Ahora, si nos vamos a la parte de la profecía, de los Fremen, del Mesías, de todo esto, sí existe ese destino. ¿Por qué? Porque es una profecía. Claro, pero no puedes separarlo porque ellas crearon eso, ellas impusieron, y por eso es que para mí, Ahí es donde está la pregunta de Luis, si realmente existe esta profecía o es una profecía que fue inculcada a los Fremen o inculcada al mundo para que crean que este Mesías existe. Esa es la parte importante que quiere Luis, digamos como que más explotar, porque es verdad, sí, si nos ponemos a pensar, esa profecía no existe porque la crearon las Bene Gesserit. Por lo tanto, no existe este destino porque es algo totalmente creado. Pero
¿es realmente así o sí existía esa profecía que simplemente fue manejada y manipulada para que se diera con el caso de Paul Atreides? Ahí es donde vamos. Claro, claro, o sea, yo creo que no, porque también me guío un poco de la serie de Foundation, porque hay una conexión ahí entre Foundation y Dune, que en Foundation el personaje principal tiene unas habilidades matemáticas asombrosas, y esas habilidades, tanto a él como al siguiente personaje más importante, que es de alguna manera su aprendiz, ellos dos llega a un punto en que pueden ver el futuro, pero este concepto de ver el futuro no es el concepto mágico que ven en Dune en la película, porque en el libro es un poco diferente, sino es un concepto que sí logran ver el futuro, pero es por matemática pura. Es decir, porque tú ya desarrollas una capacidad matemática tan asombrosa que por pura probabilidad, solo que no de manera consciente, por pura probabilidad puedes decir que va a pasar. Pero el hecho de ser matemático, o sea, yo una vez le escuché a un físico decir que teóricamente es posible que en este instante haya unas partículas que se junten en esa esquina y explota esta casa. Claro, es 0.0000000, Pero es posible. pero es posible. Entonces, para mí el hecho de que exista esa probabilidad rompe el concepto de destino, es decir, de destino único. Lo que existen es una enorme cantidad de caminos, de probabilidades, ¿Qué es lo y que lo hacen? que hacen las Bene Gesserit es jugar Exactamente. un poco también como Khan en Marvel, o sea, jugar a ir eliminando esas probabilidades o a mover esas probabilidades para que solo haya un camino. Ahora, claro, obviamente nos podemos poner más intensos y decir, pero ¿quién puso esa idea en las Bene Gesserit? Y ahora voy a decir yo lo que yo opino, que va a ser súper controversial. Yo creo que son ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Es sí y no? Sí, porque eso es lo que representa de alguna u otra forma Paul Atreides. Él es una paradoja estable, que es un concepto, búsquenlo, es interesante, nada más para tenerlo ahí como en nuestras propias vidas. Paul tiene, su superpoder realmente es esta capacidad de ver el futuro, pero no significa que ves el futuro y no haces nada y se logra, no. Él tiene la capacidad del futuro porque él sabe que las decisiones que él tome van a llevar a dicho futuro. Y él es el único ser en este universo que tiene esa capacidad precisamente porque él fue el único hombre que sobrevive. Para mí no, él muere. Literalmente la figura de Paul Atreides muere en el momento Por en el eso que también toma. los 17 nombres que tiene, ¿no? Aparte, hasta sí. poder llegar a ser el Kiwi Supremo. Exactamente. Y lo que emerge es este ser, que ya no es un ser humano. Ya el Kwisatz Haderach. Que por cierto, hago un paréntesis para destacar la actuación de Timothée Chalamet. No, es increíble. Porque solo en el rostro Sí, una notas, transformación. tú notas cómo él tuvo que matar su alma para poder hacer lo que va a hacer. El antes y el después de él, cuando bebe la elixir de la vida, es increíble. Impresionante. Sí. Bueno, aquí también hago un poquito de trampa. Él es mi personaje favorito, pero porque bueno, claro, no claro. Y es chimbo, porque dice, es el protagonista, Luis, pero es que en especial este personaje, o sea, para mí, lo que logra hacer es tan valioso que muy pocos héroes en películas, o sea, es por ejemplo, la discusión eterna de José Tomás y mía, aunque los dos estamos en acuerdo aquí, que quién es el protagonista o quién es el personaje más interesante en Dragon Ball, y en paz descanse Akira Toriyama, Vegeta, o sea, no hay discusión alguna, o sea, como que o sea, Goku podrá ser el protagonista y todo lo que tú quieras, pero Vegeta es el más interesante. En este caso, Es no. verdad, Para mí, Paul es el centro fundacional de Dune, y sobre todo esta parte, en la primera película no tanto, pero en esta sí. Entonces yo creo que sí, que la paradoja de Paul es la siguiente. Había un plan, pero de alguna otra forma las probabilidades del universo dieron para que pudiese emerger esta figura sobrehumana. Entonces, en un universo determinado, ¿ok? También existe un universo en paralelo en donde no hay determinismo posible. Es decir, sí hay una posibilidad de que exista una O sea, es profecía. básicamente lo mismo de la teoría matemática de que existe un 0.001% que explote, sí, existe un 0.01 de que exista un Mesías o alguien tan increíble que pueda lograr todo esto. Y la película está haciendo eso constantemente, eso es lo que le hace que sea súper interesante, porque mientras Paul, como no, está teniendo visiones de futuros potenciales, la película también te está generando dudas a ti como el espectador de si de verdad este es un Mesías o si esto es meramente un plan maquiavélico de esta órdenes de brujas. Entonces yo creo que la película está literalmente planteando eso. Es como que, ok, pero entonces este personaje de Paul genuinamente cumplió con la profecía, merece ser el emperador del universo para quitarle... Porque esa era la crítica, ¿no? Ok, acabas de suplantar a estos sadistas que son los Harkonnen, la vaina más... O sea, es la mezcla perfecta entre un comunista y ¿cómo se llama? Un nazi. O sea, esto es lo peor de lo peor. O sea, lo que te puedes imaginar de esta sociedad es eso. ¿Cómo no vas a apoyar a Paul al final de la película? ¿Cómo no vas a decir sí, él es el elegido? Ahora, ok, es el elegido. Puede ver el futuro. Toma las decisiones correctas. Lo está haciendo
teoría en benevolencia, pero al mismo tiempo no. Ahí está la paradoja también de Paul. Lo está haciendo por venganza. No nos vamos a caer a mojones. Claro. Él lo está haciendo porque tiene que salvar a su pueblo y al mismo tiempo tiene que cobrar su venganza. Entonces, Paul es eso, es una paradoja estable. Entonces, yo sí creo que en este universo, como lo plantea Denis, no estoy hablando del universo original de Frank Herbert, existen ambas cosas. Existe la profecía y al mismo tiempo fue creada. Es decir, es raro, como no tiene mucho sentido, pero yo creo que la película está ahí porque lo está haciendo constantemente Villeneuve, es mostrarte que las paradojas existen en este universo porque Paul es el héroe y al mismo tiempo el villano. Sí, eso es verdad. Incluso hay un juego en el guión que ocurre un par de veces. Ahorita se me ocurren 2 ejemplos y estoy seguro que si lo pensamos pueden venir más. Sí, estoy segurísimo. Ejemplos de lo que la profecía dice y cómo se cumple, pero de maneras diferentes. El Exacto. ejemplo, el primero que tenemos, por supuesto, es lo de Yamis, que me encantó, por cierto, que siguieron utilizando la figura de Yamis en la segunda, porque ya te termina de completar por eso es que lo sigue ayudando. Efectivamente, luego en sus visiones, él siguió viendo visiones de Yamis y se convirtió como en ese guía espiritual, en ese Dijin, se podría decir, Sí, que exacto, sí. le dice Javier Bardem. Pero otro ejemplo es como Fate Rauda, el varón le promete convertirlo en el emperador. Y técnicamente, al menos por minuto, se convierte en el emperador. Es decir, él pasa a ser el caballero del emperador. El emperador le da su espada. Y ese plano en que él ve la espada es como que, ok, al menos en este instante, soy el emperador, pues. Se pone a pensar, también hay un paralelismo con el varón en el momento que lo matan, al varón, que él está tratando de llegar Sí, a la quería. cima, tratando de montarse. Incluso, qué personaje tan repugnante. O sea, Repugnante, que él incluso quiere ante llegar su así, muerte, muriéndose, llegar a ese trono. Ahí es el extremo del poder, inclusive en sus últimos momentos, tú sabiendo que no hay posibilidad alguna y te tratas de llegar ahí, es como, wow. Pero ya que tocas ese tema, ¿qué les pareció esa muerte del varón? Porque para mí también es algo que, claro, debo admitir que no puedo ser imparcial en esto porque me fascina ese actor. O sea, ese es el padre de los Skarsgård, es un actor que me fascina y jamás me voy a cansar de verlo. Pero William también es otro de esos personajes que me faltó más, que me hubiera gustado. De nuevo, no lo considero un error en la película, para nada, es simplemente un tema de gusto. Al contrario, siempre voy a aplaudirle más a una película que te deje más ganas de ver un personaje a que no, que la de este personaje. O sea, si te deja más ganas de verlo, creo que ya ahí hay un triunfo. Pero oye, esa muerte sí, no sé, me hubiera gustado ver también como la violencia de este emperador. Por ejemplo, hay una parte en que ¿se acuerdan cuando Ravan está fuera de las puertas y se escuchan los gritos y ves después que mató a alguien? O sea, creo que me hubiera gustado burda ver a Vladimir también peleando. Pero yo siento que te estaban demostrando el poco poder que realmente tenía él. Porque fíjate que cuando llega el emperador, él está postrado, tirado en el piso, rindiéndole cuentas a este emperador. Él cree, sí, para nosotros este personaje es un personaje muy importante y tiene mucho poder y todo lo que tú quieras, pero al final es una casa más. Y al final sigue siendo un puppet más dirigido por la Bene Gesserit, por el emperador, por todo este tema. Y por eso es una manera como de bajarlo en su mínima expresión, ¿sabes? Ya vamos a matar a este animal, porque incluso él mismo Sí, se lo muere dice, como un animal. muere como un animal. Y lo mata en ese momento, que nadie hace nada. Eso vamos a dar, una de las cosas más que me impresionó más fue que todos se quedaron parados en el momento que entra Muad'Dib en ese momento. No, pero eso me parece muy lógico porque también te muestra que, o sea, todos son unas ratas. Pues. O sea, es decir, ahí cada quien está pensando en su propio bienestar y además están claros que ya ganó Muad'Dib en este momento, entonces todo lo que piensan es en la siguiente jugada. Es que esa es la cuestión. O sea, yo quería ver una guerra, pero después entendí la decisión. Es como, mira, yo te voy a mostrar realmente el poder de Paul en esta secuencia, el poder de visión, el poder que tiene de liderazgo, el poder en general. Sí, que no va a ser una guerra, sino va a ser una masacre. Una masacre. Y él cuando entra, que nadie hace nada, es porque es como, si él le dice a todo el mundo y que mátalos a todos, se acabó. O sea, porque es que él tiene ya el poder y el control absoluto. Inclusive juega este juego de vamos a donde empezó todo este tema. ¿Okay? Que es Anakin, que ahí es donde vamos a tener ya... Pudieron hacer la escena final ahí mismo. Exactamente. Paul inclusive como buen líder y buen mesías entiende el valor de lo simbólico y de lo poético y lo hace varias veces. Ya es cuando tú entiendes, este es un tipo que sabe ejercer el poder a diferencia del padre. El maté a los pies del trono. Exacto, sí.
A mí sí me gustó muchísimo. Sí hubiese querido ver más escenas de Vladimir Sí, Harkonnen. no, exacto. O sea, la muerte en sí, creo que lo dije mal. La muerte en sí me gusta, entiendo el poder de simbología, pero me hubiera gustado ver Sí, más. ver más de él, Sí, por no, eso supuesto. sí, escenas extendidas de Vladimir Harkonnen sí me gustaría, sobre todo ver un poco más de la interacción entre él y Faith Raufa, por ejemplo. Vamos a tocar otro de los temas importantes que dijimos, ¿ok? Que es la figura del Mesías oscuro. A ver, creo que muchos de los que nos están escuchando vieron una entrevista de Denis Villeneuve con Christopher Nolan, y si no la vieron, les recomiendo muchísimo que vayan a YouTube y la vean porque es fantástico escucharlos. Y ahí Denis Villeneuve dice que el escritor en los libros, él quería dejar claro que en verdad este Mesías era un Mesías oscuro. O sea, realmente Dune no es la historia de un superhéroe y qué maravilloso seguir un Mesías. Al contrario, es una historia de advertencia del peligro que puede ser seguir a un solo hombre, a esta figura del Mesías. Pero justamente dice que en los libros no quedó claro y por eso se crea el siguiente libro que se llama justamente El Mesías, ¿ok? Y Denis Villeneuve dice en la entrevista que él cambió cosas en la película para que sí quedara claro que es un Mesías oscuro. Ahora, yo personalmente, como les digo, yo creo que lo que ocurre en la película es que se siembra la semilla de esa futura oscuridad, pero que para nada muestra en la película que es un Mesías oscuro. Yo creo que termina la película y todo el mundo termina adorando a Paul Atreides y diciendo, wow, el sacrificio tan fuerte que hubo. O sea, creo que todo el mundo queda enamorado del personaje de Paul Atreides y siguiendo ese Mesías, que es curioso porque es justamente lo contrario que quería el escritor y creo que es lo contrario que se supone que quería Denis Villeneuve. O sea, ¿ustedes qué piensan de Claro, esto? totalmente como un espectador, tú sales de la película feliz porque Paul Atreides logró vencer a estos villanos y a estos monstruos como los Harkonnen, como el Emperador. En ningún momento tú sientes de que, oye, pero él hizo cosas malas, eso no, porque técnicamente él hizo exactamente lo que hicieron a él, que ahí es donde está la parte del Mesías Oscuro, porque sí, él destruyó a todos los Harkonnen, así como iban a destruir a todos los Atreides en la primera película, como se suponía que iba a pasar, que no pasa porque él queda vivo. Pero él replica exactamente lo mismo, por eso dice, yo soy un Harkonnen y voy a tener que hacerlo a la A la manera manera de los Harkonnen. halcones, exacto. Entonces ahí es donde tal vez te pueden medio implícitamente decirte que sí, que es un Mesías oscuro, pero en ningún momento queda claro. O sea, yo salí de la película y estoy 100% seguro que la mayoría de las personas salieron felices porque Paul Atreides derrotó a los Harkonnen y además derrotó al emperador. Incluso en ningún momento tú sientes que lo hizo de una manera que no fuera honorable, que no fuera de... No, no, no. Él incluso tiene una pelea honorable con el supuesto paladín del emperador y gana. O sea, aquí no hubo en ningún momento nada que tú te sientas, este tipo es un villano o en la siguiente película va a ser el villano. Tal vez el momento final donde manda a los Fremen y le dicen vayan a buscar el paraíso. No, que además lo dice, incluso ahí, creo, lo pone de la manera más bonita. Ay, ¿qué vamos a hacer con las otras casas? No, muestra el paraíso. No, El muestra el paraíso, paraíso mata a todo ese coño, mata a todos perro. esos coño madre, No, sí, pero pero, ajá, y este Mesías bonito y tal, ¿qué pasó? Va a matar Faltó la todas las casas. escena de Anakin Skywalker en episodio 3 en donde el bicho prende el láser enfrente del sable de luz, enfrente un poco a niños. Ahí es cuando tú dices, ah, ok, no, este pana es Exacto, aquí malo. lo dijeron, pero incluso lo dicen de una manera bonita. No, no, llévalos al paraíso. Y mira, eso quiere decir que este tipo va a estar en guerra con todas las casas y que ya va, pero y todos son enemigos. es la madre que al final te dice, y qué es lo que, incluso conversando con la hija, porque conversando Con Alía, con la, sí. con Lía, ¿qué se llama? Ali. Alía, que le pregunta qué es lo que está pasando y le dice, bueno, comienzan las guerras santas, pues técnicamente es malo lo que va a Claro, es que es suceder. malo porque se supone que si fuera el viaje de un héroe, o sea, si fuera un héroe y no un mesías, debe traer un cambio a este universo. Pero aquí, a ver, voy a ser más específico. Debe haber un cambio de estructura de cómo funciona ese universo. Pero aquí no Pero no cambiaste la forzado, estructura. pero no Aquí solo forzado. cambiaste el emperador. Quitaste este emperador y ahora tú eres el emperador. No, va a cambiar la estructura, pero de manera forzada, que es lo importante. No, pero el punto es que no cambia la estructura. Porque es decir, sigue siendo, como dijo Luis, feudal. Sigue siendo todos háganle caso a un solo emperador. Soy yo el Dios Supremo. En vez de Bueno, no sabemos, a lo mejor elimina todas las casas y no, no sabemos, porque qué viene con la guerra santa. Pues a lo que me refiero es que hay un cambio de poder que te da a entender de que no está bien porque vienen estas guerras santas y va, porque las otras casas no lo están reconociendo, él va a destruir a todas las casas ahora. Sí, ahí puedes tú pensar de que no es un Mesías bueno, es un Mesías que está siendo corrompido por el poder, ok, eso lo logro entender, pero es que no queda claro. O sea, tiene que haber una tercera película para yo poder ver digamos, la caída de Paul Atreides como un héroe y convirtiéndose en un villano. Ok, y ahí entramos en el tema más difícil, que sería, ok, estamos de acuerdo, esta película es maravillosa,
que por cierto comparan mucho con el éxito del Señor de los Anillos. Yo creo que no hay realmente comparación por... La primera razón más obvia es porque la 1 no es tan buena. De hecho, creo que luego de ver la 2, oye, se ven más aún las fallas de la 1. Obviamente la 1 es maravillosa, pero quiero decir, luego de que ves la 2, dices, oye, pero la 1 sí pudo haber... O sea, si la pones en sí, comparación sí. con El Señor de los Anillos, Claro, el Señor de los Anillos complicado. es perfecta. Estaba hablando de las 3 originales, ¿no? Las 3 son perfectas, ¿ok? Aquí terminamos en este clímax fantástico, espectacular, pero a pesar de que no lo he leído, tengo entendido que el siguiente libro no es tan bueno. Y el siguiente libro, lo que tocas decir, realmente es como la caída de Paul Atreides. O sea, la caída en el sentido de la caída del lado oscuro, la caída de esa perversión. Entonces, y nadie va a querer ver eso. O sea, luego de que me monta un héroe en esa cúspide, no quiero que ahora lo que hagas es simplemente destruírmelo y ya. Entonces, me preocupa, a pesar, es raro, porque normalmente cuando uno ve un éxito así, está emocionadísimo por ver la siguiente, y yo más bien estoy asustadísimo, porque siento que la siguiente no va a ser tan buena para el público. O sea, siento que la siguiente no le va a gustar tanto a la gente porque, o sea, ¿qué van a explorar? Aquí voy a dar un dato curioso, pero créanme, tiene todo el sentido del mundo. Es verdad, y es natural que la gente compare El Señor de los Anillos con Dune, porque El Señor de los Anillos, para el género de la fantasía, es el número uno. O sea, fue como el precursor a todo lo que vino después. Dune, a su vez, fue y sigue siendo la novela más vendida de ciencia ficción en la historia de la literatura, y gracias a Dune emergieron muchas más novelas. Conste, Isaac Asimov debería llevarse ese crédito, si somos honestos, pero la novela más popular fue Dune. Y yo entiendo que la gente haga esos paralelismos. Ahora, lo que no entienden es, por ejemplo, dato curioso, Tolkien estuvo vivo durante la publicación de Dune y el impacto cultural que hubo de Dune. Y le pidieron su opinión al respecto y digamos que de una manera muy educada, porque el señor Tolkien era un señor, dijo que él detestaba con intensidad Dune. Y ahora, ¿por qué habría esta comparación popular, ¿no? Entre la gente de Dune con El Señor de los Anillos, y ahora ocurre a nivel de película, que es lo curioso, ¿no? Todo el mundo está comparando Dune con las películas del Señor de los Anillos, porque el impacto cultural y tal. Y sucede en consonancia, porque El Señor de los Anillos salió primero que Dune y ahorita viceversa, ¿no? El asunto está en que Dune es una visión cínica del poder. Es una visión cínica del universo. Es una visión moderna del universo. En cambio, Tolkien tiene una versión, de alguna otra forma, clásica del universo y de la moralidad. Eso no es casual, que por supuesto, ¿cómo se llama? Tolkien haya sido una persona bien basada en su catolicismo, y entonces él tiene una versión muy moral del universo. Frank Herbert no. Frank Herbert probablemente haya sido una persona muy, por así decirlo, crítica de lo que estaba pasando en su época. Guerras, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces yo puedo entender cómo, de alguna otra forma, el universo de Dune, cuando emerge una figura de Paul Atreides, y ahí está la paradoja del asunto también, ¿no? Siguiendo hablando de paradojas, es decir, queremos ver a un héroe clásico, pero es que en el universo de Dune no puede haber un héroe clásico, porque no es un universo clásico, es un universo cínico. Entonces, para mí, la tragedia de Dune, y por eso es que Paul es mi personaje favorito, es que yo lo veo como un héroe trágico, es decir, esto no es una épica, esto es una tragedia. Ahora, ¿eso es lo que se ve en la película? No, eso es una lectura que le doy. ¿Se le puede dar esa lectura? Sí, la inmensa mayoría no le va a dar esa lectura. La inmensa mayoría, como en su momento en la novela, Lo va a considerar lo un va a héroe. conocer un héroe. Porque estamos acostumbrados a ver el mundo de la fantasía o de la ciencia ficción. Ahí entra otra de las paradojas interesantes. Estás en un universo de ciencia ficción, pero el enfoque principal es la religión. Ahí tiene una... Entonces yo, de nuevo, creo que de ahí saca también Villeneuve eso para mostrarlo en la película, que ya estaba en la novela, que es como, en el universo, o sea, naves, 10.000 después de no sé qué carrizo. Y el punto central es una profecía de una vaina que va a ver el futuro y no sé qué. Entonces, sí, yo creo que ahí Villeneuve pecó quizás de un poco de ¿cómo se llama? Yo voy a dejar en claro lo que no se pudo dejar en claro, y la verdad que no creo que quede en claro en absoluto. Al igual que digo que se podía entender la película si no habías visto la primera parte, me embuste también. Por Dios, no hay nada ahí que pueda... Si no viste la primera y entras en la segunda, estás más perdido que el carajo, porque incluso comienza, como dijimos antes, 5 minutos después que termine la primera. Entonces, como no. Yo creo que lo tiene muy difícil para que la 3 sea el mismo éxito de este o Sí, mayor. yo tampoco lo veo. No sé si alguna vez ha pasado que, o sea, porque una opción sea que, bueno, no le paran a los libros y creen algo nuevo. No sé si eso ha pasado alguna vez. Aquí va a tener que hacer cambios estructurales, porque el libro de Mesías es literalmente una vaina como El Señor de los Anillos, una intriga de cortes y de casas y tal. Yo creo que va a tener que mezclar el libro número 2 y el libro número 3 para poder armar esta película. Van a tener que contar la saga que vino después de Paul,
y unirla de alguna forma. Yo lo estaba planteando después que salimos del cine, y como que yo veo una visión ahí quizás de algo como El Padrino 2, en donde ves dos líneas de tiempo de dos personajes distintos, y sí creo que la tercera película tiene que ser una película de redención, de un arco de redención de Paul, y tienes que mostrar la redención a través de los horrores que cometió en ese espacio de tiempo. Ahí creo yo que pudiese haber, que va a ser más exitosa, no, le va a pasar exactamente que The Dark Knight Rises. Vas a tener un película como es The Dark Knight Rises, pero no va a ser jamás en la vida The Dark Knight. O sea, es imposible que tú lograras algo mejor que eso. Que no sé si en este caso va a funcionar, porque no va a ser fácil para la gente saliendo de esta película, venerando a Paul Atreides, logró su venganza, logró destruir a los Harkonnen y a este emperador y todo lo malo, porque vamos a estar claros, él es el héroe. No, ¿cómo le vas a vender a la gente que en la tercera película es su caída como héroe convirtiéndose en un villano? Porque se convirtió en un villano, no es que un mesías oscurito Claro, medio yo malo, creo que no, va a no, no, es ser, un villano. para los que han visto Vikingo, aquí un spoiler, para los que han visto Vikingo, yo creo que la 3 va a ser como la temporada en donde muere Ragnar. O sea, que tú terminas y tú te quedas como, ya no sé si seguí viendo esto. O sea, estuvo bien, fue tremendo, pero es que, o sea, me destruiste ya el personaje y aquí creo que va a ser peor, porque es un personaje que justo el estilo de Villeneuve, que es de alguna manera está tan pausado para ir desarrollando y darle profundidad a todo lo que hace, también le juega en contra en el sentido de que, wow, no cualquier personaje puede venir y va a ser igual de épico que Paul Atreides, porque vienes dos películas enteras contándonos lo que ha sido Paul Atreides. No, conceptualmente hay un personaje inclusive más épico. Lo que sucede es que es conceptualmente, a nivel de ideas y cosas que ocurren. Porque no, de toda la saga de los libros de Dune, yo no me los he leído todos en absoluto, ¿ok? Quiero dejar eso bien en claro. Pero me sé todas las historias que van detrás de eso. Dune, el primer libro, es una aventura, es una saga de viaje del héroe. Todas las demás son de alguna otra cosa, como contemplaciones acerca de ideas filosóficas, intriga política. O sea, se convierten en casi que novelas eso, de estilo George R. R. Martin. Cosa que hace a lo contrario. George R. R. Martin empieza con intriga política y después va armando poco a poco una épica, ¿no? Con Jon Snow, y después ya sabemos exactamente lo que terminó pasando en la serie de televisión, que es una maravilla. Esa es la mejor manera de tú destruir una franquicia de por vida. Vamos a ver si la de los dragones salvan. Creo que sí. Pues va por buen camino. Pero entonces sí, yo creo que no va a ser, tienes que darle un final a Paul. Sí, yo creo que intuyo que la cuestión va por ahí, de que la gente entienda el sacrificio que tuvo que hacer este pobre muchacho, que el destino lo colocó, y yo sí creo que de nuevo pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, que el destino lo colocó en este camino y que él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio que quizás otra persona no estaba dispuesta a hacer, que era en pocas palabras perder su alma en el camino. Y para mí la representación perfecta de su alma está en esta película representada por Chani. La posibilidad de construir una familia, la posibilidad de ser feliz y vivir en un puto desierto con 4 locos, pero el amor de tu vida. Yo creo que esa es la visión romántica de Denis Villeneuve, de mostrarte, él perdió su alma a través de la pérdida de Chani. Y por eso usó los cambios que hizo en el libro. Pero al mismo tiempo va a ser súper difícil realizarlo, porque en los libros técnicamente Paul se queda con Chani y tiene sus hijos con Chani. Sí. Entonces el final de esta película es Chani yéndose y Paul técnicamente quedándose con la princesa para ser el emperador. Entonces, ¿cómo tú me vas a explicar ahora que Paul va a volver con Chani, o Chani va a perdonar a Paul por X o por Y, y van a tener hijos y van a crear los nuevos estos... Spoilers, pero mega spoilers, si no quieres saber nada de lo que potencialmente viene ahora. Pero bueno, para los que son curiosos, manténganse ahí. Yo creo que ya Chani quedó embarazada. Eso iba a decir yo, que iban a emitir Pasión de Gavilanes y yo ya estaba preñada. Sí, no, pero es que yo creo, ahora que la vi la segunda vez, ¿te acuerdas que yo te lo comenté la primera vez que salimos del cine? Yo te dije, yo creo que este carajo lo está haciendo porque lo hace constantemente en la primera película, y en la segunda película lo vuelve a hacer. Él deja semillitas, ¿ok? En la primera película él dejó semillitas para esta segunda parte. Y en esta yo creo que ya dejó semillitas para la tercera. Y la semillita que dejó en esta fue, él usa los... de Paul en Chani. Sí, literalmente. Vemos una escena con Faith Raufa y creo que es Duquesa Fenric, que es Lea Seydoux. Nunca vemos el acto en sí, porque es una película PG-13, para eso las versiones extendidas. Pero, ok, la Duquesa Fenric queda embarazada de Faith Raufa, ¿verdad? Y vemos nada más, por así decirlo, el antes. Y yo creo que él jugaba con el polo en la secuencia en donde ellos evidentemente tienen una conversación post-coito, porque están que sí que en un primer plano los dos sudados en una tenda. Entonces yo creo que y la conversación que tienen ahí es el temor que tienen de perderse el uno al otro.
Entonces yo creo que ella queda embarazada. Ahora, a diferencia del libro, en donde ella se queda con Paul, mega spoiler, Chani muere dando a luz a Leto y a Ganima, que son los hijos de Paul. Entonces yo lo que creo que pudiese pasar en la tercera película es que Paul se entera que ella muere, entonces adiós Zendaya, y va a buscar a sus hijos en el desierto de Arrakis, que eso tendría Bueno, si lo mucho pones de esa sentido. manera, tiene todo el sentido del mundo. Pues. Sí, yo creo que si lo maneja de esa manera dramática, trágica, que vendría perfectamente con el tono de lo que han trabajado en esta segunda película, porque genuinamente esto es una tragedia. O sea, rompe el alma ver a Paul hacer todas las cosas que está haciendo y ver ese final con Chani por fin mostrando emoción, porque eso es lo bonito de ese personaje, es que esta mujer genuinamente todo lo mantiene adentro. O sea, los pocos momentos de felicidad los logra tener con este pobre chamo y viceversa. Y después que por fin por el poder se rompa todo, entender que Paul lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, no es porque quiere. Y se deja ese momento, ahí es cuando emerge Paul, en ese último momento antes de pelear con Feyrautha, en donde voltea y ve a Chani y le dice, hasta el final de mis días, yo te voy a amar. Ese es Paul. Y después regresa a ser el Kwisatz Haderach y pone orden en la Aunque en pelea. la tercera podría ser ver ya directamente ese Paul corrupto, Exacto. corrupto por el poder y hacer más bien un viaje a la inversa Con los de hijos. poder Ahí a tienes a sus través de héroes. los hijos. Tienes a los héroes a través de los hijos y tienes la historia de la tragedia de Paul Atreides y la redención a través de sus hijos. Y podría entrar, ahí sí no sé ya, es que no sé los tiempos, la figura de la hermana. Yo genuinamente creo que Alia va a ser la villana de la siguiente película. Pero no todos pueden ser villanos, en esta verga todos son villanos, Bueno, entonces... pero Bueno, de eso va, ¿no? Si querían dejar en claro de que todo el mundo es villano. no, es que también yo creo que no fue casual. A ver, ustedes no sintieron que esta mujer, la mamá de Paul, es malévola en cuanto toma de Evidentemente. nuevo la vaina. Claro, claro, por supuesto. Sí. O sea, que vamos a manipular a los más débiles y vaina, ¿qué pasó aquí? O de repente que sí que vas a ver el futuro y vaina y no sé qué, y las conversaciones, o sea, momento final donde ella dice que por fin viene la Guerra Santa, es como, esta jeva está feliz por lo que viene. Y Alia, de alguna otra forma, está hablando con ella constantemente, entonces están en consenso, lo que te hace creer que Alia piensa exactamente igual que la madre. Entonces, digamos que ahí está también parte de la tragedia de la casa Atreides. Ahora, antes de irnos, sé que nos hemos extendido y eso, pero sí me gustaría mucho, porque me gustó mucho la propuesta de conversar sobre los planos favoritos. O sea, Ah, cuáles sí, son sí, esos verdad. momentos. Si quieren, voy a comenzar yo mientras ustedes van pensando. En mi caso, obviamente hay escenas épicas en donde hay planos fantásticos, como en el momento de la presentación de Feyrautha, como ese gran final, como el plano de Paul Atreides con la explosión, pero de alguna manera son escenas en donde tiene que haber un plano épico. O sea, de alguna manera tú esperas que efectivamente haya eso. A mí lo que más me sorprende es cuando una escena normal, que no se supone que no es tan importante dentro de la historia, me lanzan un plano que uno sabe a nivel simbólico y de composición todo lo rico que es ese plano a nivel de comunicación, ¿no? Y eso me pasó iniciando la película, con el plano de cuando Paul Atreides, ¿se acuerdan que caen los soldados, que los Fremen los están matando? Cae un soldado y uno de esos soldados se devuelve. Paul Atreides corre, agarra un cuchillo y lo mata, pero hay otro en la colina y aparece la madre y con una piedra lo mata, ¿no? En ese momento, ese plano es, la madre está en una duna, ¿okay? Está a contraluz y Un detrás eclipse. tiene un eclipse, ¿okay? Que parece, donde te muestra de alguna manera la media luna, y es increíble la simbología de ese plano, porque primero tienes, bueno, de nuevo, lo que les comencé al comienzo, el ánima, que es la fuerza femenina, y de nuevo, cuando digo ánima, me refiero porque no es femenina de género, es femenina de alguna manera de la fuerza simbólica. En este caso, el de la mujer es el misticismo, es todo los misterios y lo que involucra la magia. Entonces tienes ese momento en donde el ánima, la madre, mata a estos soldados y tiene la luna detrás, ese eclipse que simboliza todos los ciclos. Es como una premonición, además, como de lo que viene. ¿Okay? De lo que en él se va a convertir, de lo que va a tener que hacer, solo que representado en esta composición mística y a contraluz. Ese plano a mí me parece asombroso. En mi caso yo soy mucho más básico, yo soy en este podcast la parte cinéfila. No hay nada básico, No. bicho. No hay Sí, nada básico en la esta parte película. cinéfila de estos dos monstruos con los que yo hablo aquí y converso, que saben mucho y más técnicos y más toda la parte del cine más técnica, porque bueno, saben de su rubro. Pero a mí me encanta y yo soy fanático, por ejemplo,
tema de la guerra como tal, cuando empieza la guerra y lanzan los 3 misiles y tumban las montañas, que es lo que previene que viene toda esta vaina de arena Tormenta. encima, esta tormenta a caerles encima y de repente están parados todos estos Sarukas y lo que se ve es un movimiento en la arena y salen estos 3 gusanos, que es este poder de la casa Atreides No, con los sí, sí, que es un Fremen plano básico, ¿no? destruyendo todo. Mira, para mí eso fue, mira, se me paran los pelos y todo, nada Sí, más de sí, sí, nombrarlo, sí. porque es increíble el poder, como te lo demuestran, que tienen estos Fremen, que tienen la casa Atreides destruyendo a todos los que querían destruir a ellos. A mí me pareció épico. Siento que es la parte épica de la película. Por eso lo comparo mucho con El Señor de los Anillos y Las Dos Torres, la parte épica de la guerra, como tal, porque, oye, es muy impactante, pues es algo que te deja a todo el que estaba ahí sentado. Yo estoy seguro que tuvo un momento en que paró de respirar, porque estoy seguro que es increíble esa. ¿No? Y además te coloca en la situación o sea, el punto de vista de los Sardaukar, que es como que mira Correcto. esa vaina que viene. Que no solo son los más arrechos y los mejores peleadores de todo el universo, no, es que no puedes con esto. O sea, tú podrás hacer lo que sea, pero con esto que te viene encima, tú no puedes. El mío es burde básico, pero a mí me gustan los planos. O sea, por ejemplo, yo todavía estoy fascinado. Y mira que detesto con intensidad, como Tolkien detestaba a Dune, el final del Game of Thrones. Pero hay un plano de Daenerys Targaryen que viene a cámara y detrás de ella se abren las alas exacto, y tú ves de manera metafórica lo que este personaje se ha convertido. A mí esas cosas, y yo sé que todo el mundo en su momento quedó fascinado también con ese plano porque es un muy buen plano, es una buena composición artística. En esta película, mi plano favorito es cuando Paul está por fin convertido en Muad'Dib, Kwisatz Haderach, Lisan al-Gaib, todo y los 7 apellidos como si fuese ¿cómo se llama? Coño, este pana está caminando por el desierto. Ya es un viaje en Mesías Oscuro porque está literalmente en un desierto. Ah, ya sé cuál dices. Exacto, y detrás de él hay un gusano que se está moviendo. Sí, él está llegando a la reunión de Exacto. Y después, los Pero esa además, secuencia. pero además el plano es como blanco y negro, Sí, como representando a los halcones. es correcto. O sea, es como todo lo que para mí es el personaje en esta película, la presentación del personaje, la propuesta del personaje, está en esa composición de Paul viniendo a cámara. Es un plano además muy western y tienes detrás ¿cómo se llama? Un gusano moviéndose. Demostrando el poder que Eso tiene es detrás de Paul. él. Sí. Ese es Paul en la película. Yo quedé fácil. Ya después dije, wow, esta película es una vaina de otro mundo. Literalmente otro mundo. Bueno, creo que ahora sí, sin duda podríamos seguir hablando de esto eternamente, pero creo que tocamos muchos temas sumamente interesantes. Gracias a los que nos están escuchando. Por favor, dejen en los comentarios sobre qué piensan que deberíamos hablar ahora, sobre qué película o serie. También podemos hablar sobre series. Y bueno, como todos los finales, que por ahora son 2 episodios, como todos los finales, vamos a recomendar una película o serie que de alguna forma puede tener que ver con esto que estamos hablando, ¿no? En este caso, como hablamos mucho del poder, como dijimos, esta segunda película está dedicada al poder. Quiero recomendar una película ya bastante viejita, no me acuerdo de qué año es, pero yo recuerdo que desde joven me ha fascinado y recientemente la volví a ver en Apple, que la compré, que se llama en inglés Enemy at the Gates, Enemigo al Acecho, que es con Jude Law y Ed Harris. Es fascinante porque es esa última batalla que hay en Rusia, específicamente en Stalingrado, en donde 2 francotiradores de cada lado, del lado alemán y del lado ruso, se enfrentan. Y lo que me encanta de esto, aparte de que el enfrentamiento es genial, es que tenemos a 2 figuras de poder, en este caso 2 países, Alemania y Rusia, que en verdad ambas son horribles y te lo muestran de esa manera. Y como al final su gente, que en este caso es a través de estos francotiradores, son los que tienen más honor y los que terminan tristemente pagando los platos rotos, pagando los precios más grandes por culpa de estos entes de poder corruptos que dañan naciones completas, ¿no? Entonces, ustedes, muchachos, a ver qué recomendarían. No, por mi parte, yo me voy a algo más nuevo, que no ha terminado, apenas está comenzando y van 3 capítulos, pero me parece que son 3 capítulos que son perfectos de principio a fin y Leonardo aquí en este caso me va a dar la razón, Luis no ha querido verlo, que es Shogun, que es la mejor forma de explorar el tema del poder y el enfrentamiento de 2 culturas muy distintas y todo lo que conlleva y cómo una se puede hacer más fuerte con la otra y lo que conlleva ser un emperador y todas las decisiones que tienes que tomar desde las buenas hasta las malas, de verdad que es increíble. No sé cómo va a terminar, pero si sigue de la manera en que van estos 3 capítulos, cuidado y no tenemos una de las series
que la gente más va a hablar por mucho tiempo, porque de verdad que es increíble. Está basado en un libro, que el libro es hermoso, es increíble, y hasta ahora están siguiendo al pie de la letra básicamente todo lo que viene en el libro. Yo lo leí, de verdad lo recomiendo también el libro si no lo han leído. Y de verdad, véanlos. Van 3 capítulos, probablemente cuando escuchen esto habrán 4, 5, 6, creo que son 10 solamente. Y es una obra de arte de principio a fin. Ok, bueno, yo me voy a ir por algo un poco más clásico, pero bueno, hay una película que ha marcado la pauta para muchísimos directores, inspiró la carrera de muchísimos escritores inclusive, porque fue una inspiración que tomó Frank Herbert para crear Dune, que es Lawrence of Arabia. Es una película antigua, eso es la advertencia, película de la década de los 60, si no me equivoco. Frank Herbert tomó inspiración de la historia de T. Lawrence, que inspiró después la película de Lawrence of Arabia, una película de David Lean, ganadora de Oscar. O sea, esta es una película que toda persona debería ver, dentro de las famosas películas que ganaron el Oscar, clásicos del cine y tal. De hecho, Spielberg dice que él todos los años ve una vez Lawrence of Arabia. Que es impresionante, de verdad, es una película. Yo la vi estando en la escuela de cine y siempre tuve como que, ay, está bien, sí, vamos a ver Lawrence of Arabia, vaina, seguramente esto, como me había pasado con muchísimos clásicos que las veía y realmente no entendía por qué habían sido tan valoradas todavía, aunque con el tiempo me he dado cuenta de por qué, es el impacto que crean en el momento y no lo que tú sientas en el momento histórico en el que tú te encuentras. Pero bueno, el tema es que Lawrence of Arabia inspiró Dune. Es sobre poder, es sobre un mesías que viene de afuera, de alguna otra forma, o un líder que viene de afuera, inspira a la masa, hay una revolución y al final termina traicionando a todo el mundo y por ende es una tragedia, al igual que Dune.